tenemos que hablar de McLaren, porque hablamos de un equipo que tiene el mejor coche desde hace ya bastante tiempo. Se podría decir que seguramente desde el Gran Premio de Miami, porque aquella carrera ya la ganó Lando Norris y a partir de ahí estuvo en todo momento en la pelea por la victoria. Y si no fuera por algún que otro error, pues seguramente tendría alguna que otra victoria más. Pero bueno, dejando a un lado ese debate que se puede formar en torno al coche, si es el mejor desde Miami o no, lo cierto es que pese a tener el mejor coche, solo han ganado 3 carreras. La de Miami y Países Bajos para Lando Norris y la de Hungría para Oscar Piastri. Y lo cierto es que están empezando a tener un lío bastante considerable con los pilotos, porque ya vimos, sobre todo en Monza, con aquella variante de la Roya, ese movimiento por el exterior de Oscar Piastri a Lando Norris, que no le gustó nada al británico. Está empezando a haber un poquito de lío. Entonces, ese lío a mí me recuerda a algo. Y efectivamente, ese algo es 2007. Pero bueno, lo primero que quiero decir es que hay que salvar las distancias, porque obviamente en cuanto a pilotos, yo no creo que McLaren esté en una situación parecida a la de 2007, porque hablamos de un mundo de diferencia entre los pilotos que tenía McLaren en 2007 y los que tiene ahora en 2024. Fernando Alonso y Lewis Hamilton, hablamos de un bicampeón del mundo de Fórmula 1, recién proclamado bicampeón del mundo en 2006, que llegaba a McLaren en 2007, y hablamos de un Lewis Hamilton que todavía no era nadie en la Fórmula 1 porque debutaba ese año, pero se le veía que tenía un talento increíble. Y si no, que cualquier persona que esté aquí en este directo se vea el evento de Turquía de la GP2 del año 2006, lo que hizo Hamilton, aquello fue una auténtica salvajada. Y como decía, pues se le veía mucho el talento. Pero bueno, en esa comparativa de pilotos, obviamente, hay que decir que Lando Norris ya está bastante más consagrado dentro de McLaren que Oscar Piastri. Piastri llegó el año pasado como debutante en la Fórmula 1 y Lando Norris pues venía de un par de años de ganarle a Daniel Ricciardo, de todo un piloto que ha ganado varios grandes premios en la Fórmula 1 y ya estaba muy consolidado dentro del equipo. Entonces, el hecho de tener ahí a un piloto consolidado y a un Oscar Piastri que viene un poco de nuevas y que parece que no quiere o que quiere rebelarse ante el piloto consagrado y no quiere dar su brazo a torcer en ningún momento, pues sí que me recuerda un poquito a 2007. Y lo peor de todo es que yo creo que McLaren está favoreciendo a quien no tiene que favorecer. Porque eso de dejar correr a los pilotos, cuando tienes un piloto que está muy por delante del otro en el campeonato y que se podría decir que prácticamente le está pasando la mano por la cara, eso de dejar correr a los pilotos es favorecer al piloto que va detrás. No tiene otro nombre. Así que bueno, con esta premisa de que están favoreciendo a Piastri, yo no sé qué piensan en McLaren. Pero bueno, también tengo que decir que no seré yo quien defienda a Lando Norris. Porque en los 14 grandes premios anteriores al parón veraniego cometió un montón de errores. Y si no, que cualquiera que esté aquí, que se vea el vídeo que hay en YouTube, porque los sacamos a la palestra en este canal de Twitch, que ha cometido un montón de errores en la primera parte de la temporada. Y el hecho de que no haya sido capaz de aguantar en la primera posición al final de la primera vuelta siempre que sale desde la pole, eso ya me parece digno de un piloto que no tendría que ganar el Mundial. Eso ya de entrada. Pero es que aparte de esos, ha cometido algún que otro error que, bueno, como decía, ya los sacamos aquí a la palestra, así que no me voy a enrollar mucho en esto. Pero fijémonos en las estadísticas entre los compañeros, porque hay mucha gente que tiende a sobrevalorar la temporada de Piastri. Lando Norris le está ganando 13-3 en clasificación. 13-3, que se dice pronto. Pero llevamos 16 grandes premios y solo 3 veces le ha ganado en clasificación a Lando. Y en carrera la cuenta va 10-6 a favor de Lando Norris. Que sí, que está un poquito más igualado. Pero también hay que decir que, oye, en Hungría se vio que Lando tenía más ritmo. Lo que pasa que, bueno, obviamente, pues en un circuito como Hungría, pues tampoco quisieron meterse en ese fregado, por así decirlo. En Monza también
Seguramente Lando tenía más ritmo, pero cuando se te tira Oscar por el exterior de la variante de la Roya como un cohete, pues no puede demostrar el ritmo. Entonces, en carrera sí que está un poquito ahí la cosa un poco más complicada. Lo de Austria, por ejemplo, que Lando también tenía más ritmo que Oscar, pero Verstappen, bueno, pues le dio por ahí por tener ese pique y al final, pues Oscar terminó por delante. Entonces, como decía, la estadística está muy a favor de Lando Norris. Y creo, sinceramente, que la gente tiende a sobrevalorar la temporada de Oscar Piastri. Porque al final, salvo en ocasiones puntuales, Piastri está por detrás en clasificación y normalmente también está por detrás en carrera. Es así, hay que decirlo. Y bueno, el caso es que McLaren tiene el mejor coche, como decía antes, y tiene un piloto que le saca 44 puntos al otro piloto en el campeonato. Es que estamos hablando de casi 2 grandes premios de diferencia, cuando quedan 8. Que Piastri todavía, sí, él sigue diciendo delante de la prensa, delante de todo el mundo, que todavía tiene opciones de mundial. Pero tío, estás a 44 puntos de tu compañero de equipo. Y en McLaren siguen sin dar órdenes de equipo. Es que me parece una locura. Y ahora sí, después de Monza han dicho que, bueno, empezarán a dar órdenes de equipo a partir de ahora. A mí me parece increíble. Llevamos 16 grandes premios de 24. Hablamos de 2/3 de la temporada. ¿Y ahora es cuando vas a despertar? Tienes a tu piloto estrella, por así decirlo, ganándole 13-3 en clasificación y le saca 44 puntos. Y despiertas ahora. En fin, parece como si no quisieran ganar el campeonato de pilotos o algo, no lo sé, no sé qué traman en McLaren. Pero es que encima, hay que decirlo, a Lando Norris le han mentido. Le han mentido claramente. Por un lado, yo ya leí declaraciones de Andrea Stella de hace algunas semanas en las que decía que, bueno, si hay situaciones de 50-50, se plantearían empezar a dar órdenes de equipo a favor de Lando, empezar a ayudarle y tal. Y aparte de todo esto, recordemos que en Hungría, por la radio, cuando Lando aún no había dejado pasar a Oscar, le dijeron aquello por radio de: vas a necesitar la ayuda de tu compañero de equipo, vas a necesitar la ayuda de Oscar, vas a necesitar la ayuda del equipo, esto es un deporte de equipo y tal. Y básicamente le dijeron que no intentase entrar en esa guerra en solitario, digamos, porque iba a necesitar la ayuda de Oscar Piastri, de su compañero de equipo, de todo su equipo, si quería ganar este mundial. Pero ahora de repente llegas al Gran Premio de Italia con Lando Norris saliendo desde la pole, con Leclerc que estaba muy lejos. En la variante de la Roya estaba lejísimos Leclerc. Si no se tiraba Piastri por el exterior, McLaren termina la primera vuelta con un 1-2, con un doblete. Y a partir de ahí veremos qué hubiera pasado. Seguramente hubiese ganado la carrera McLaren. Pero de repente, Piastri se tira y en lugar de darle la mano, como le habían prometido a Lando en Hungría, le da la espalda. Se tira por el exterior de la Roya y se lía parda. Pero bueno, como decía, el colmo llegó aquí en Monza. Tenemos aquí la foto en pantalla, cómo se tiró ahí Oscar Piastri por el exterior en la variante de la Roya. Y además, como decía, es que es el colmo para Lando Norris. Porque para una vez que había defendido bien la pole, porque llegó a la variante del retifilo y defendió bien la pole, salió de la primera curva en la primera posición. Y resulta que para una vez que defiende bien la pole Lando Norris, resulta que su compañero de equipo se le tira en la segunda chicane del circuito, en la variante de la Roya, por el exterior. Lando estuvo a punto de trompear, que cualquiera que haya visto esa onboard estuvo a punto de pasar como con Vettel y Hamilton en 2018, que Vettel trompeó porque Hamilton se le tiró por el exterior y no pudo controlar el coche, Vettel. Y aquí estuvo a punto de pasar lo mismo con Lando. Al final sí que pudo controlar el coche, pero claro, después de tremendo susto que se llevó, Charles Leclerc apareció por ahí por detrás, como muy inteligente que es, y le robó la segunda posición a Lando Norris. Y a la postre, pues obviamente esto fue decisivo para que Leclerc se llevase la victoria y para que Leclerc, hay que decirlo, le arrebatase la victoria a McLaren. Porque McLaren, lo voy a decir bien clarito y bien alto, McLaren perdió la victoria en Monza por no dar órdenes de equipo y por no decirle a Piastri que no se lanzase en esa variante de la Roya,
que no le hiciese perder la segunda posición a Lando Norris en favor de Leclerc. Y a partir de ahí dieron alas a Ferrari porque Leclerc pudo seguirle el ritmo a Piastri durante unas cuantas vueltas y al final de la carrera pudo hacer una estrategia diferente que también por ahí podríamos hablar de cómo tiró McLaren la victoria, porque el hecho de parar antes de que pare el segundo clasificado cuando estaba como a 5 segundos, eso ya me lo tendrán que explicar otro día. Pero bueno, en definitiva, McLaren perdió esa victoria por no dar órdenes de equipo. Y lo digo bien claro. Pero es que lo peor de todo es la división que parece haber en el equipo. Porque a mí, lo primero que voy a decir es que lo de los jefes de equipo celebrando una segunda posición y una tercera posición. Ya tengamos EST. Muchísimas gracias a Mastre002. Como decía, lo peor de todo, lo que me parece ya tremendo, es la división que parece que hay en el equipo. Porque eso de celebrar una segunda y una tercera posición en Monza como si fuera un doblete, como vemos aquí en la foto en pantalla, a mí me pareció hasta ridículo. Ridículo, de verdad, celebrando ahí a muerte tal. ¡Ah! De puta madre, segunda y tercera posición. Tío, tenías un 1-2 en clasificación. Y por no decirle a Oscar, tranquilo la primera vuelta, ya tendrás tu oportunidad más adelante, tal y cual, ¿no? Por no decirle eso, perdieron la victoria. Y lo celebran. Pero es que encima, las caras de Oscar y Lando en la celebración, bueno, hay que decir aquí, la sonrisita un poco forzada de Lando, la sonrisita también un poco forzada de Oscar. También tenemos por aquí lo de la rueda de prensa, que también fue tremendo. La cara de Norris, que estaba un poquito ahí, que incluso llegó a pedir... Bueno, no llegó a pedir órdenes de equipo porque dijo, bueno, no soy yo quien tiene que suplicar por las órdenes, pero tiene que ser básicamente el equipo el que tiene que hacerlo. Pero es que las caras, Juan, las caras. Es tremendo el ambiente que tiene que haber en ese equipo. Y está claro que hay muchísima tensión y en algún momento, como no tomen medidas en McLaren, yo creo que en algún momento se va a liar pardísima. De hecho, no han sido pocos los que han aconsejado a McLaren eso de dar órdenes. Incluso, bueno, es que ha habido jefes de equipo, Toto Wolff, Christian Horner, un montón de gente diciendo, es que McLaren, si no empieza a dar órdenes de equipo, lo de perder una victoria en Monza porque se tira Piastri no es normal. Cuando te estás peleando con Red Bull por el campeonato de constructores, por el campeonato de pilotos. Hay que hacer algo. Y lo peor de todo, bueno, ya el pitorreo de lo de Helmut Marko me pareció el acabose. Me pareció apoteósico, porque Helmut, básicamente, con su humor austriaco, se estuvo riendo de ellos, literalmente, y les dio las gracias por la deportividad. O sea, cuando terminó el Gran Premio de Italia, Helmut Marko salió por ahí y dijo, oh, riéndose el tío, muchas gracias a McLaren por la deportividad, lo estamos pasando mal, pero parece que no quieren ganar demasiado terreno con nuestro bajón, tal. Se rió de ellos. O sea, me parece algo increíble. Y también hay que decir que estuvo por ahí Nico Rosberg hablando, creo que era en Sky Sports F1, en una entrevista con Zak Brown. Le tiró cada cuchillo Nico Rosberg a Zak Brown, diciéndole básicamente que lo de las papaya rules, que eso que es, que tienen que tomar medidas ya, que si no el mundial se les va y la van a liar, es que la van a liar. Y la verdad que, como decía antes, está siendo casi que hasta patético y un montón de gente se lo está diciendo. Pero bueno, si no quieren tomar medidas, pues allá ellos. Pero el caso es que si no toman las medidas correctas, esto puede acabar casi como en 2007. Vemos ahí en imagen el podio precisamente del Gran Premio de Italia, cómo no, tenía que ser esa la imagen. Y como decía antes, es que al final, cuando a Lando le dijeron en Hungría que necesitaría la ayuda de Oscar para ser campeón y que le devolviera la posición y tal, y que ahora de repente Lando vea que Piastri goza de impunidad dentro del equipo, yo creo que no se está actuando de la manera correcta, al menos en mi opinión, y McLaren se está metiendo en un lío. Pero lo más gracioso de todo esto es que el lío empezó en Hungría. El lío de McLaren este año
empezó en Hungría. Y en 2007 se podría decir que también empezó en Hungría. Es cierto que empezó antes realmente, porque en el Gran Premio de Mónaco fue cuando dentro del equipo explota un poco todo por aquella frase de Ron Dennis que le dijo a Fernando Alonso: he tenido que parar a Hamilton porque venía más rápido que tú y tal. Y Fernando Alonso se quedó como en plan, pero ¿qué me estás contando, tío? Soy Fernando Alonso en Mónaco, voy primero, no me va a pasar ni de puta coña. Yo he bajado el ritmo claramente porque sé que no me va a pasar en Mónaco, es imposible adelantar en Mónaco, y no quería tirar. Y cuando Ron Dennis le dijo aquella frase, pues obviamente a Fernando no le sentó muy bien y todo empezó en Mónaco. Pero cuando todo explota de puertas para afuera, fue en Hungría. Con aquel lío en la clasificación, que tenían un acuerdo para ver qué piloto de McLaren en cada gran premio tenía la mejor posición en la clasificación, para tener ese grip extra en clasificación. Hamilton se lo saltó a la torera. Y claro, pues Fernando obviamente no le sentó muy bien. Y fue a partir de ahí de Hungría cuando todo explotó de puertas para afuera. Ya es casualidad que este año 2024 McLaren también haya explotado todo en Hungría. Cuando con aquel undercut totalmente innecesario por parte de McLaren pusieron a Lando Norris delante de Piastri en la carrera, cuando Piastri era el que estaba dominando la carrera. Y a partir de ahí se lía. Porque Lando en un principio no le quería dejar pasar, se quiso esperar hasta el final de la carrera, al final lo hizo, pero bueno, es que todo empieza en Hungría y por eso también decía que me recordaba todo esto un poquito a 2007. Y claro, recordemos que McLaren aquel año perdió los 2 títulos. El de constructores, obviamente, por el Spygate, porque le quitaron todos los puntos y, bueno, de hecho le metieron un multazo que fue tremendo. Cuando tendría que haber ganado el título, pues no se lo llevaron. Pero el de pilotos, por no saber gestionar a sus pilotos y por confiar demasiado en el novato, perdieron también el título de pilotos, por un punto con Kimi Raikkonen. Entonces, que McLaren siga repitiendo los errores de 2007 cuando han pasado ya 17 años, a mí me parece muy curioso. Me parece algo que, como decía, había que mencionarlo aquí. Y bueno, también hay que decir que bueno, la situación a día de hoy es muy diferente, porque sí que es verdad que por aquel entonces la diferencia en el campeonato no era tan abultada. La diferencia entre Hamilton y Alonso pues no llegó a ser nunca de tantos puntos. También es verdad que eran 2 bestias indomables. También es verdad que a día de hoy, por ejemplo, pues bueno, McLaren yo creo que tiene mucho más fácil la decisión con Lando, porque es que le saca muchos puntos. Y al final, si tú le tienes que decir a Piastri, oye, mira, te tienes que quedar un par de grandes premios detrás, no pasa nada. Pero claro, el otro día tuvo una gran idea el señor Will Buxton, que no es... No soy muy fan yo de Will, pero es verdad que sacó a la palestra una cosa y me encantó, porque insinuó que podría haber algo en el contrato de Oscar Piastri. Porque claro, el agente de Piastri es el señor Mark Webber, y a Mark Webber ya sabemos que nunca le gustó aquello de ser segundo piloto. Vete tú a saber si en el contrato de Oscar Piastri no hay alguna cláusula que diga que en ningún momento tiene que ser el segundo piloto del equipo, o que en ningún momento le van a dar órdenes de equipo para que se quede detrás de su compañero de equipo. Vete tú a saber lo que pondrá en el contrato de Oscar Piastri, que Will Buxton, que es periodista oficial de la Fórmula 1, dejó caer que podría haber algo en el contrato. Es que puede pasar cualquier cosa, la verdad. Pero también os quería decir una cosita. Y es que yo creo también, sinceramente, que lo de McLaren a día de hoy es mucho más incomprensible que lo que pasó en 2007. Porque como decía antes, en 2007 había 2 bestias indomables. Además, por aquel entonces se puso muchísimo dinero en la carrera deportiva de Lewis Hamilton. Se le veía que era un chaval con muchísimo talento y además británico, que siempre suma. Entonces era hasta cierto punto comprensible que Ron Dennis quisiera apostar por él y tal y cual, aunque le saliera mal. Pero lo que pasa a día de hoy es que no le encuentro la lógica, porque a Piastri lo ficharon de Alpine y ahora mismo hay que decir que no está a la altura de Lando Norris, que además Lando sí que se desarrolló como piloto en la familia McLaren,
Entonces, estamos hablando de un piloto que se ha desarrollado contigo, es de tu familia. Al otro lo fichaste de otro equipo. El piloto de tu familia le saca mucho, tanto en clasificación como en carrera. Le saca mucho en el campeonato. O sea, no entiendo por qué no han llegado todavía las órdenes de equipo a favor de Lando Norris. Es algo que escapa de la lógica, no lo entiendo. Pero en cualquier caso, obviamente, McLaren debe tomar una decisión ya, porque Red Bull va a reaccionar. O sea, yo no me creo que Red Bull no reaccione. Ya sabemos cómo se las gasta Red Bull, es un equipazo que siempre... ya sabemos cómo es, ha ganado un montón de títulos y no tengo que decir nada sobre ellos. Y yo estoy convencido de que va a haber reacción. Habrá reacción seguro. Y como McLaren no reaccione también, no tome ya las medidas y empiece a tomar eso de las órdenes de equipo, les puede pillar el toro. Les puede pillar el toro, nunca mejor dicho. Así que como no tomen una decisión ya, en algún momento yo creo que va a estallar todo esto entre los pilotos y en ese momento sí que se les puede ir todo a la mierda y les puede pillar el toro, como decía. Nunca mejor dicho.